10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes algunas ideas que puedan servirnos para preparar la homilía de la próxima solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es particularmente elocuente cómo las lecturas de este domingo comienzan con un momento importantísimo del Antiguo Testamento, el momento en el que Israel sella la alianza con Dios al pie del Sinaí. Esta alianza se lleva a cabo de la siguiente manera. Dios se ha comprometido ya a ser el Dios de Israel. Ha sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo ha conducido a través del desierto y se ha mostrado como protector, Padre y Salvador. Le ha dado además aquellas normas y leyes con las cuales debe vivir, los mandamientos que han venido de su sabiduría y son los que deben iluminar la vida del pueblo. Ahora Israel debe acoger este amor inmenso de Dios que se compromete a ser el Dios de Israel y debe acogerlo de modo activo, concreto, observando y poniendo por obra los mandamientos que Dios le ha dado. ¿Cómo se sella esta alianza? Se sella con un pacto de sangre. Moisés manda a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Y esta escena llega a su culmen aquí en el Éxodo 24, cuando Moisés toma la mitad de la sangre y la pone en unas vasijas, y la otra mitad la derrama sobre el altar. Después de que el pueblo se compromete a vivir según la alianza y dice firmemente obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor, Moisés rocía al pueblo con la segunda mitad de la sangre, manifestando así que se ha sellado la alianza. Y de hecho lo dice con claridad. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Entonces queda sellada con sangre la alianza entre Israel y Dios, entre el Señor Dios y su pueblo. Es interesante, ¿por qué queda sellada con sangre esta alianza? Bueno, tal vez nos ilumina un poco comprender un pasaje que me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo. Segunda de Samuel 5. Cuando el reinado de David se consolida sobre los dos reinos, sobre las dos regiones principales, el norte y sur. David era de Judá, pero su reinado se consolida fuertemente también sobre Israel. Y esto ocurre así. Todas las tribus de Israel vienen junto a David en Hebrón y le dicen, aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. Y más adelante vinieron también todos los ancianos de Israel junto a David a Hebrón, y el rey David hizo con ellos una alianza en Hebrón. Entonces, esta alianza especifica que aquellos que eran de pueblos distintos, de tribus distintas, de familias distintas, se hacen una sola familia. A través de la alianza estipulada con sangre, estos se vuelven de la misma sangre. Y es algo parecido, evidentemente a un nivel mucho más espiritual, profundo, lo que ocurre con Dios y el pueblo. Moisés, como representante de Dios y mediador, sella entre Dios y el pueblo una alianza de sangre. Es decir, aquellos que antes eran lejanos, ahora se vuelven como de la misma sangre, evidentemente. Es una manera que se puede aplicar a Dios solo en modo analógico, pues Dios no tiene sangre, digamos así, ¿verdad? Pero se entiende que el pueblo de Israel pasa a ser familia de Dios, pasa a ser propiedad de Dios de un modo especialísimo y Dios comienza a cuidarlo de un modo maravilloso y grande, ¿no? Ahora bien, esta alianza, la sabemos bien, fue constantemente dañada, transgredida, olvidada por los miembros del pueblo, inclusive por sus altos dignatarios, por los reyes. Y por más que los profetas constantemente pedían al pueblo volver a la fidelidad a la alianza, recordar aquella alianza que habían sellado, el pueblo lo olvidaba.
Ahora bien, la carta a los Hebreos tiene esta particularidad hermosísima de mostrar con claridad meridiana cómo Cristo, sacerdote eterno, es aquel que sella la nueva alianza. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, del 11 al 15, esto queda clarísimo. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, en el santuario, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Apolutrosis aionion, una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera cuando se esparcían sobre los impuros eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo. Entonces, esta sangre de sacrificios que representaba y recordaba, que selló en Éxodo 24 y que recordaba la alianza a través de los sacrificios del templo cotidianamente en ciertas circunstancias especiales, era solo una sangre simbólica y por lo tanto se trataba de una alianza aún imperfecta. Pero Cristo derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto entra en el santuario a través del velo que es su propio cuerpo, es decir, Él como es Dios y hombre reúne en sí en las dos polos, digamos así, que necesitaban ser mediados. Él es el puente en sí mismo y Él con el sacrificio de su propia sangre sella una redención y por lo tanto una alianza eterna. El sacrificio de Cristo, su muerte, realmente nos da una vida nueva. Nos hace ahora sí más que nunca familia de Dios. Aquel que es hijo permite que a través de su sangre derramada, aquellos que estaban distantes se unen profundamente en esta sangre y pasan a ser familia. Por eso, la redención de Cristo nos vuelve hijos de Dios. Y continúa la carta a los Hebreos diciendo, por eso Cristo es mediador de una nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir una herencia eterna que Él les había prometido. Entonces, efectivamente, en Cristo se sella una alianza nueva no solamente porque es nueva en el tiempo, sino porque es definitiva. Él sella una redención eterna con nosotros a través de la entrega de su cuerpo y de su sangre, de la entrega de su ser en la cruz. Ahora bien, para nosotros poder salvarnos, tenemos que participar de esa entrega, tenemos que participar de ese acto de alianza que es el sacrificio de Cristo. Y ahí es donde se entiende y podemos comprender plenamente el sentido de la Eucaristía, narrada en el Evangelio, en este año en la versión de San Marcos. Jesús quiere dejarnos un modo para participar de su alianza, de su sacrificio y de su presencia, que no sea solo simbólico, sino real y verdadero. Y es bien interesante porque el pasaje que leeremos este domingo comienza con los preparativos casi enigmáticos de esta última cena de Jesús. Los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Ellos no han pensado aún en eso y lo piensan ahora. Pero Jesús sí lo ha pensado, tiene todo programado, porque es un momento importantísimo, vital en su ministerio. Y les responde, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro te manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una estancia en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Es decir, Jesús no les dice simplemente algunas señas para que reconozcan un lugar. Les dice exactamente lo que va a ocurrir. Prevé el futuro, podríamos decir, porque tiene preparado ese momento desde toda la eternidad.
la última cena con todo lo que en ella ocurre, no es en modo alguno un momento que escape a nuestra, digamos que escape a la preparación de Jesús, que sea fortuito, casual, una ocurrencia de última hora del Señor. Está preparada cariñosamente y meticulosamente. Y entonces, en el contexto de esta cena de Pascua, de que en sí misma es una cena ritual, una cena conmemorativa en la que el pueblo recuerda como un memorial, o se hace presente en cierto modo el poder salvador de Dios que saca al pueblo de Egipto, en este momento Jesús realiza un gesto completamente nuevo. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Lávete, tomen, acojan esto. Tuto estin, esto es. Se utiliza el verbo ser en el sentido fuerte de identidad, en el sentido metafísico, digamos así. Esto es tosomamu, mi cuerpo. Este soy yo. Sabemos bien que el cuerpo se refiere tiene como trasfondo la palabra hebrea basar, que es una manera de designar la persona, ¿no? Toda carne verá la salvación, escuchamos en Job, ¿no? O sea, es toda la persona designada de la forma más humilde y sencilla, todo el cuerpo, toda la carne, ¿no? Entonces, este soy yo. Jesús deja claro que celebra este banquete, esta cena, para darles a los discípulos su presencia. En San Marcos, esta primera parte simplemente se resume así: este soy yo, esto es mi cuerpo. Sabemos bien que los demás relatos, por ejemplo, el de Primera de Corintios, da, digamos, un paso más. Este es mi cuerpo, Primera de Corintios 11:24, esto es mi cuerpo, to iuperiumon, el que se da por ustedes, utilizando esta preposición iuper, que significa en ventaja de, a favor de. Entonces, por eso traducimos: este es mi cuerpo que será entregado. Luego, después de decir esto, toma el cáliz y, habiendo dado las gracias, este siempre es un verbo interesante porque kailabon poterion eucharistesas, habiendo eucaristizado el cáliz, habiendo orado sobre él, ¿no? Nos viene a la mente inmediatamente la plegaria, ¿no? Que sobre el pan se llama bendición, en este caso en Marcos, y aquí acción de gracias. O sea, esta plegaria especial capaz de transformar, ¿no? Y toma el cáliz y, habiendo dado las gracias, lo da a ellos. Y todos beben de él. Y dice: tuto estinto aimamu tes diaceques. Esta es mi sangre de la alianza nueva, la cual se derrama por ustedes. Es derramada, se encuentra en participio pasivo. Esta es mi sangre de la alianza, la cual es derramada iuper polun, por una multitud. Sabemos que el sentido de multitud implica, pues, por una gran cantidad de personas, por la totalidad, por la multitud bíblica, ¿no? Que es la totalidad. Entonces aquí se muestra claramente cómo Jesús da en este cáliz su sangre, que es sangre de alianza nueva, esa alianza prometida en el profeta Jeremías. Es aquí, mediante este sacramento que Jesús está instituyendo, cómo en realidad se hace presente la alianza de Cristo a través de los siglos. Sabemos que se complementa de nuevo con la versión de Pablo en los Corintios y de Lucas: hagan esto en mi anamnesis, en memoria mía, en memorial mío. Es decir, repitan este gesto para hacerme presente. La Eucaristía, entonces, ¿qué es? Es la alianza que nos hace una familia con Dios, que se hace presente una y otra vez, trayéndonos el único sacrificio de Cristo. Por eso la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia.
El Concilio Vaticano II, recordemos bien, en Presbyterorum Ordinis, dice que en la Eucaristía se encuentra todo el tesoro de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Por eso, queridos amigos, nos llenamos de gozo y de alegría, sabiendo que podemos representar el único sacrificio de Cristo cada vez que celebramos la Eucaristía, sabiendo que Jesús está presente en las especies consagradas, que realmente la Iglesia, al repetir los gestos de Jesús en la última cena, que bendice y da gracias, hace presente la ofrenda de sí mismo y su mismo ser se queda en las especies consagradas. No hay realidad más grande, no hay alegría más inmensa. Somos familia de Dios gracias a la Eucaristía y por eso la Eucaristía es para nosotros el más grande alimento. Que Dios los bendiga.